Ahora sí, damos comienzo a este momento tan especial. ¿Cómo les va a todos? Muy buenas tardes a los y las participantes en el tercer y último día de la serie de talleres que Radio Nacional Catamarca ha preparado con motivo de la previa del Día del Locutor, ¿no? Ya todos sabemos, mañana 3 de julio estaremos celebrando el Día del y la Locutor, Locutora, y bueno, el saludo por anticipado se hace extensivo a todos aquellos que desde la preparación académica, que desde el empirismo o que desde la vocación y la pasión misma por esta actividad y por este oficio y por esta profesión nos lleva a comunicarnos con la gente. Bueno, vamos a ir rapidito. Como todos los días de estos talleres organizados por Nacional, es nuestra directora Sonia Luna quien quiere agradecerles, así que le voy a ceder la palabra. Sonia, adelante, por favor. Debe estar festejando el cumpleaños de Nadia, por eso no aparece. A ver, estoy esperando por allí a la directora de la emisora Sonia Luna para que pueda emitir este saludo que, bueno, nos ha acompañado todos los días también con el saludo inicial, hasta tanto se resuelva alguna cuestión técnica por allí, o si no le invitamos que se acerque por acá también. Bueno. Estamos listos. ¿Me escuchan allí? Voy a recordarles, Ahora, cuando me den el ok que Sonia está lista, que este tercer y último día del taller va a tener la sorpresita, en realidad anticipada, avisada ya, pero la sorpresa del concurso, ¿no? Del concurso final. ¿Perdón? Ahí está Sonia. Bueno, sí, me cambié de actitud, a de ver, cambiar de teléfono. Ahí me pueden ver. A ver, le invitamos a que se acerque para este lugar, si es que hay algún problemita para el enlace, Sonia. A ver. Allí tienen que anular algunos de los dispositivos que están en el lugar en donde se encuentran, Sonia. A ver. Ahí estamos. A ver, chicas, se hace acople por ahí. no se escucha. Escucha, pero de paso les agradezco a toda la organización, a todos realmente por lo que han hecho. ¡Apareció Toda la esta cumpleañera! Ahí estamos, ahí se escucha bien. Felicitaciones, chicas. Ahí me pueden escuchar, ¿está perfecto? ¡Feliz cumpleaños, Nadia! ¡Que cumpla muchos años más! Muchas gracias. Vamos así, estamos como los intervalos de la radio, ¿no? No se está escuchando. Bueno, no se está muchísimas escuchando. gracias. Muchas gracias a todos los que estuvieron participando en este encuentro, en estas 3 jornadas. Toda la gente que desde nuestra Catamarca, provincia, y provincias vecinas también.
¿Allí me escuchan? ¿Ahí está todo bien? Bueno, solamente quería agradecerles este encuentro que es posible gracias a todos los compañeros de nuestra Radio Nacional, a todo el equipo. Sí, Sonia, a ver ahí. Ahí me escuchan bien, me dicen, ¿no? Bueno, no quiero robar más tiempo porque lo que se viene es realmente importante. Ya tenemos un invitado de primera para poder escucharlo. ¿Y quién más adelante. Comentar todo lo que es, los que son el federalismo de nuestras radios nacionales? Como siempre digo, la Radio Nacional es una radio escuela y nos encanta esta posibilidad de poder poner en estos proyectos de días, de talleres. Hemos tenido la oportunidad de estar con realmente grandes en la comunicación y vamos a tener un cierre de primera. Los invitamos a conectarse, a participar, a hacer preguntas, por sobre todo a escuchar a Mario Giorgi, quien generosamente, humildemente, yo creo que esos son los condimentos principales que uno tiene al comunicar, que tiene que tener al comunicar, la humildad de los grandes. Con él vamos a quedar. Muchas gracias a todos. Recuerden que al final hay 2 sorteos interesantes también, no solamente para la gente de la provincia, sino para a nivel federal, poder estar dándole las gracias y el regalito del Día del Locutor. Muchas gracias y ya quedamos con todo el equipo de mujeres que en este caso ha preparado este cierre que es espectacular. Bueno, muchísimas gracias a la señora Sonia Luna, directora general de Radio Nacional Catamarca. Bueno, los locutores desarrollamos multiplicidad de actividades, ¿no? Tenemos, emitimos nuestro mensaje y esto llega a una diversidad de personas. Hablamos de lo cultural, hablamos de lo educativo, hablamos de lo genérico también. Todas las personas que reciben nuestro mensaje deben sentir o sufrir alguna modificación. Tiene que ver también de la forma en que nosotros emitimos nuestro mensaje. Creo que allí entra el gran desafío de la versatilidad, ¿no? De cómo cómo modificamos la voz, la endulzamos o no. No sé si tiene que ver precisamente o solo con la voz. Creo que también forma parte de la actitud, de nuestro carisma, de la forma en que emitimos nuestro mensaje. Él se encargará de develarnos esa cuestión porque ha desarrollado una multiplicidad de tareas, de acciones, desde el momento mismo en que alguna vez sorpresivamente le tocó hacer publicidad en un partido de fútbol, en transmisiones deportivas, si mal no repasé esa historia tan linda de vida, pasando por medios públicos, pasando por medios privados, Radio María también, no sé, tantas actividades. Entonces, por esa versatilidad lo convocamos hoy al gran profesional que es Mario Giorgi. Lo saludamos, le decimos muy buenas tardes, Mario, pero antes que nada, por favor, destacar la humildad con la cual te entregaste a este taller desde el momento mismo que te ofrecimos y que te pedimos esta colaboración. Mario, muchas gracias, muy buenas tardes, el saludo para todos aquellos que están participando en el taller. Bueno, no, yo soy el agradecido, gracias a la directora, a la compañera directora y a todos ustedes. Radio Nacional es mi casa, donde quiera que sea el domicilio, desde hace mucho tiempo, con idas y vueltas, pero mi casa, una de mis casas, uno de los domicilios del aire, como me gusta decir a mí, en estos tantos largos años de actividad profesional. Así que me parece bueno que acercarse en la historia de la radio es extensa, tiene 100 años, y casi la mitad de esos 100 años me he venido desempeñando en el oficio, de manera que voy a tratar de ser algo más o menos sintético para después discutir un poco o complejizar el tema de la versatilidad, que bueno, es un poco el eje de este taller. Mario, sí. ¿Me permitís? Porque sí. Me dicen, claro, quedó abierto el micrófono y lo hice a propósito en realidad, porque solamente quería saludarte y repasamos rápidamente, para la gente. No hay quien no conozca a Mario Giorgi y lo siga en Radio Nacional y lo siga en sus editoriales y lo haya seguido en su historia.
pero vale como repaso, y queremos ser respetuosos justamente de esa gran trayectoria profesional, recordándole a la gente que fuiste director de medios de la Universidad Nacional de Avellaneda, vicepresidente institucional de la Radio Internacional Universitaria, que sos locutor nacional del ISER, maestrando en periodismo de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente conducís el programa Radio País por Radio Nacional junto a Federica País, que fuiste director ejecutivo de Radio Nacional Argentina, conductor en Radio del Plata y Radio Nacional del programa Llega el Día, autor de los libros Perfiles en la UNDAD, Conversaciones en la Radio de la Universidad, 2015, La Radio Universitaria hacia una consolidación autónoma de medios, también del año 2015, y Un canto a los 40, Conversaciones en la Radio de la Universidad, del año 2017. La UNDAD, esta Universidad Nacional de Avellaneda también, que te tiene como protagonista. Escueto nada más, muy sintético para una trayectoria impresionante, así que lo dejamos a todos en tus manos. Bueno, por ahí la virtualidad hace que hagamos producciones especiales y se escucha el ladrido de un perro, es mi perra, que está seguramente recibiendo gente. Gracias, sí, efectivamente comencé mi actividad allá por el año 1973, escapándome del Colegio Nacional de La Plata, y bueno, mi camino arrancó allí. Pido disculpas porque parece que hay gente llegando a casa y está justo ladrando ahora la querida mascota. Voy a hacer una síntesis muy escueta, muy corta sobre los motivos, pero en el año 1973 muchos de nosotros, jóvenes, egresamos del Colegio Nacional de La Plata con muchos compañeros y con muchos compañeros desaparecidos, también esto hay que decirlo al paso siguiente de la historia. Y yo tenía por vocación estudiar medicina, ir a la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata, donde nací, y me anoté en medicina, y también me empecé a colar medio como observador del equipo deportivo que tenía en esa época la radio de la provincia de Buenos Aires, LS11, y me fui metiendo allí, primero a mirar, después me pidieron que atendiera un teléfono, y después evolucionó la cosa de tal forma que al cabo de un año y medio estaba sentado frente a un micrófono y conduciendo un programa de radio. Estoy hablando para muchas generaciones nuevas de historias que jamás habrán conocido, tal vez leído o escuchado. Estoy hablando de una época donde no había comunicación como la que tenemos ahora, imposible soñar con una videoconferencia como esto que estamos haciendo aquí, imposible tener una telefonía celular, imposible tener televisión en color, en fin, pareciera que uno está hablando de épocas muy pasadas, pero las tecnologías han evolucionado tanto, tan rápidamente, que la distancia, cuando uno la mira bien, no es tan grande. Y así comencé. Estos días los recordé porque ayer, al cumplirse un aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón, recordé que el 1 de julio del año 1974, en ese año 74 pasaron muchas cosas, más allá de la muerte de Perón. En ese año Spinetta había armado Invisible después de Almendra y Pescado Rabioso. Lito Nevi había editado un disco que se llama Melopea, que después le dio nombre a su empresa discográfica. Los Beatles ya estaban separados y se estrenaba El Padrino Parte 2, que había sido galardonado con 6 Oscars de la Academia, cosas que sucedían en ese tiempo. Por supuesto, había una gran movilización política militante. El regreso de Perón en la Argentina había puesto a muchos jóvenes a militar políticamente, y en ese escenario comencé mi tarea hasta que sucedió algo inesperado, que fue que la ciudad de La Plata quedó incluida en el ámbito del alcance del carnet de locutor nacional, y nosotros teníamos un permiso transitorio de locución, que era un mecanismo que estaba en una intermediación que le daba a la autoridad de cada radio la posibilidad de renovar cada 180 días un permiso para hacer locución
y después, bueno, había que renovarlo. ¿Qué ocurrió? Al estar en la ciudad de La Plata, incluida en la necesidad de que las personas que estén frente al micrófono tuvieran su carnet de locutor nacional, pues en el año 74, por eso la cita, intenté ingresar al ISER, fallando en forma rotunda. El examen de ingreso era muy exigente, así que lo intenté al año siguiente y entré en el año 75, y en el año 76 se produce el golpe de Estado en la República Argentina y nos encuentran en el medio de la carrera. Tengo allí gratos recuerdos, compañeros, compañeras, compañeros extraordinarios. Entre ellos también está aquí en Radio Nacional haciendo Juana Pimienta, mi querida Liliana Daunes, con quien cursamos juntos la carrera de locución. En ese año 75-76, la carrera del ISER se extendió de 2 años que duraba a 3, así que nos tuvimos que acomodar al año siguiente, pero en ese año siguiente ocurrió una cosa para mí inesperada, a pesar de que ya llevaba algunos años a cuesta en la radio. Junto a 2 compañeros más nos mandaron a un concurso con todos los varones que habíamos egresado del ISER, o estábamos a punto de egresar, mejor dicho, a un concurso para unas 3 vacantes de locutor que había en Radio Nacional, cuando la Radio Nacional estaba en la calle Ayacucho y Las Heras, el viejo edificio de Radio Nacional. Pues ahí fuimos, los 21 alumnos, los 21 compañeros, y por esas cosas de la vida ganamos el concurso 3, yo uno de ellos. Así que el primer contacto con Radio Nacional se produce en el año 1977, y yo creo que le debo más que la vida a la radio pública, porque en ese año donde el terrorismo de Estado estaba en plena vigencia, la radio fue una suerte de refugio escondido. Los milicos no tenían conciencia de qué hacer con Radio Nacional, porque era una radio culturosa, de música clásica. Tal vez hoy sería imposible pensar en una radio así. Y bueno, a poco de andar, estando en la radio, decidí pedir un pase y me fui a trabajar a la provincia de Mendoza, donde tengo muchísimos gratos recuerdos. Así que estuve en Mendoza durante 4 años haciendo radio en Radio Nacional y también en Radio Nigüil, haciendo un programa que algunos recuerdan todavía, que se llamó Los Habitantes de la Noche, y que, como siempre me gustó en la vida, se producía en horarios no convencionales, en la madrugada o la noche larga. De ahí en adelante, bueno, todo lo que dijo la compañera, bien sintetizado. La vida me llevó a jugar en la tarea más periodística. Seguir haciendo locuciones oficiales como locutor de Radio Nacional a partir de mi regreso a Buenos Aires en el año 83. Fui jefe de noticias de Radio Mitre hasta que la compró Clarín y felizmente me echó. Y después fui andando de un lado a otro hasta este presente, en donde, bueno, hay un reencuentro con mi querida Radio Nacional, con Federica, que no habíamos trabajado nunca, y que nos encontramos en el aire sin conocernos o sin vernos, porque estamos en la virtualidad, trabajando en la distancia, y mantengo mi cargo como director de medios de la Universidad Nacional de Avellaneda, cosa que me da mucho placer, y allí estamos haciendo experiencias de radio y de televisión universitaria, como todas las universidades nacionales argentinas, la mayoría de las cuales tienen su medio de comunicación. La profesión me ha dado oportunidades inesperadas. Yo no soñé con este escenario, tampoco me interesó nunca la trascendencia o eso que llaman fama, sino la laboriosidad. Me parece que es un oficio cargado de potencialidad, lo era en aquel momento, lo es en este, y desde aquellos años, van a ser ya 48 casi, cuando termine comencé a los 18 años en la radio, y aquí me tienen dando vueltas, caminando y recorriendo el aire de la República Argentina, de nuestra patria querida, ahora de nuevo en Radio Nacional. Ese tiempo me permitió hacer cosas, como dije, inesperadas, un gran aprendizaje, porque contemporáneo como fui de esos grandes maestros, era solo estar en los pasillos de las radios para entender quiénes eran los que estaban allí,
tuve un pequeño paso por Radio Rivadavia en la frecuencia modulada, en la época en que la M andaban Carrizo, Larrea y Fontana todos juntos, y era fantástico quedarse mirando, escuchándolos, hablar entre ellos, ver bajar de un taxi al polaco Goyeneche o a Jorge Luis Borges para sentarse con Antonio Carrizo a hacer la vida y el canto, y bueno, cosas de esa naturaleza que después, bueno, la vida me fue llevando hasta llegar a ocupar un lugar inesperado, que fue la dirección de Radio Nacional en un año crítico de la Argentina, como fue tras el desastre de diciembre de 2001, sentarme en ese lugar en el año 2002. Tengo para mí un agradecimiento enorme para los compañeros de Radio Nacional que ayudaron tanto para poder seguir adelante en esa radio, en ese escenario y en ese tiempo, pero también allí hice un aprendizaje que tiene que ver con un costado no muy conocido de lo conceptual de la tarea, como es dirigir una radio, gestionar por afuera, así escaparse un poco del micrófono, de los contenidos radiales, para mirar la cuestión organizacional de un medio de comunicación como es la radio, y en función de eso generar políticas de acción que incluyen obviamente los contenidos, pero que se extiende un poco más, que tiene que ver con la vida de tantas emisoras de radio en la geografía argentina, de tanta gente, compañeros y compañeras que se desarrollan y se desempeñan en ellas, de las dificultades que tiene una planta transmisora, de las dificultades cuando hay un cambio de gobierno que no respeta ni se anima a sostener los medios públicos porque entiende que son un gasto, del esfuerzo de hacer todos los días en lugares inhóspitos la construcción de la radio. Ese aprendizaje se hace gestionando. No sé, uno se lo puede imaginar, puede tener el concepto más profundamente federal, pero si no lo ve, si no lo camina, la verdad es que no se podrá conocer jamás ni entender el esfuerzo que hace la radio pública para sostener el sonido, nuestras voces, nuestro aire, en las condiciones en que queremos que así sea. Así que en ese trecho, en esa trayectoria de casi 5 décadas, efectivamente tuve oportunidad de, por lo pronto, inaugurar alrededor de 30 emisoras de frecuencia modulada. Algunas de ellas son las de Radio Nacional que quedaban abandonadas o que habían tenido la asignación de la frecuencia y no habían sido abiertas, y eso lo hicimos entre el año 2002 y 2003 con mucho esfuerzo y con equipamiento, en todo caso, recauchutado, reparado, no había cosas nuevas para hacer, y sin embargo la pusimos en marcha. La tarea en ese año, o en esos años, mejor dicho, se fue derivando desde la locución convencional, desde la animación de algún espectáculo público, desde el acercamiento a la actividad periodística como movilero, y después ir evolucionando en la Ciudad de Buenos Aires hasta dirigir momentos de transmisión periodística informativa, la cobertura de momentos electorales fuertes de la recuperación de la democracia, y en Radio Nacional el honor de haber estado el 10 de diciembre del año 1983 en el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, presentando al primer presidente de la democracia, el doctor Raúl Alfonsín, en la cadena nacional como locutor de Radio Nacional en aquella jornada realmente histórica. Pues bien, hay para no extenderme demasiado y aprovechar el tiempo para hablar un poco de la materia que centraliza este taller, quiero señalar que en estos últimos años estuve trabajando efectivamente en Radio del Plata hasta el año 2018, que tuve también un tiempo muy importante de producción periodística en el programa Contacto Directo que condujo Santo Biasati, a quien lo reemplacé en algún momento en Radio del Plata y en Radio Rivadavia, y que me parece que después de cierta historia de recorrido, y no a modo de balance, uno tiene oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir perfeccionándose, agradeciéndole por sobre todas las cosas a la radio como medio de comunicación, a la radio que ha sobrevivido todos los embates, la radio que ha salido airosa cuando ya tenía las actas de defunción
escritas varias veces, y sin embargo sigue vivita y coleando, y se ha apropiado de las tecnologías y ha pasado de una transición notable en materia técnica y en posibilidades hasta llegar a nuestros días con la enorme cantidad de medios, con todas las dificultades que tienen, pero que vale la pena seguir apostando a la radio porque es una amiga, una compañera que tiene futuro. La radio, el aparato de radio con el que mi abuela o mi mamá escuchaban radio, hoy está en el teléfono celular, se la lleva a todos lados y uno puede seguir con la idea de tener la radio debajo de la almohada o el celular debajo de la almohada escuchando lo que quiere escuchar, la posibilidad de elegir y, bueno, intercambiar con ella. Así que en ese trayecto algunos podrán estar interesados tal vez en saber qué cosas hice en esa recorrida de tantos años, difícil sintetizarla. Hay por allí algunas historias curriculares que siempre pongo a disposición, porque por ahí nada más que con el hecho de leer unas cuantas páginas de esos años, surge también alguna curiosidad o algún tipo de pregunta. Yo soy un agradecido de la radio, soy un agradecido de los maestros, soy un agradecido de haber tenido la suerte de ser alumno del padre de Juan Alberto Badía, un gran locutor, Juan Ramón, y de ser amigo de Juan también, a quien hemos perdido muy joven, dolorosamente, y de haber actuado y caminado esas emisoras de radio tan queridas, donde toda la gente con la que nos cruzamos nos dejó un aprendizaje, una enseñanza, de modo que, insisto con esto, yo creo que buena parte de mi vida es imposible explicarla sin la radio, y particularmente el tramo que tiene que ver con Radio Nacional, sobre todo en el tema de la gestión, porque allí sí uno aprende o termina dolorosamente fracasando. Voy a ir al tema de la cuestión de la versatilidad, aunque algunas pistas pueden quedar funcionalmente analizando esta pequeña reseña que hice, porque la versatilidad es una cuestión que tiene como todo alguna definición ambigua desde el punto de vista de la oportunidad de tener esa cualidad de ser útil en varias cuestiones al mismo tiempo, y eso a veces, en general, no estoy hablando de los medios de comunicación, las empresas valoran la versatilidad, pero desde un lado, yo diría miserable, amarrete, porque es esa versatilidad donde una empresa con una persona que le sirve para ocupar distintas actividades, pues resuelve con una sola persona esas distintas actividades y no abre un compromiso laboral que permita seguir perfeccionando. Y después está la otra versatilidad, que es la que deviene de la formación, la que viene de la propia vida, de la experiencia subjetiva de cada uno de nosotros, y la que se carga con las experiencias del entorno del ejercicio colectivo. Yo vengo de un ejercicio colectivo porque, habiendo suscrito mi simpatía por el peronismo a la temprana edad de 15, 16 años, entiendo que todas estas salidas y todas estas construcciones que tienen incluso que ver con los medios de comunicación deben tener un componente colectivo. Y en el caso profesional, en el tema de la versatilidad, alguna vez alguien me manifestó que en la actividad específica del locutor, era bueno probar y probarse en todas las expectativas de apertura profesional hasta que uno encontrara más o menos aquella donde se pudiera sentir más cómodo. Y cuando egresé del ISER con otras compañeras y compañeros, un grupo relativamente chico, teníamos ya 3 o 4 años de radio encima y ya sabíamos más o menos dónde íbamos a terminar parando. Por tanto, nos dio un gran espaldarazo tener el carnet de locutor, pero ya teníamos una suerte de mochila con ciertas experiencias que nos permitieron esa prueba de nuestra versatilidad
hacerla primero sin miedo, despojados del temor al micrófono, sí siempre con la adrenalina que genera estar frente a un micrófono en una exposición como esta, y empezar a buscar. Yo anduve por todos lados, hice tandas futboleras, hice tanda comercial, hice programas musicales en la FMR, que fue la primera frecuencia modulada de Radio Rivadavia, hice imaginariamente conciertos en la radio pública, en Radio Nacional, una cosa que si hoy la miro a distancia me resultaba sumamente aburrida, porque era una sola persona hablando, leyendo el texto argumental de una pieza lírica que duraba un montón de tiempo y a veces uno consideraba que era realmente insufrible. Sin embargo, fui uno de los que agradeció eso porque fue un gran aprendizaje para mí, para abrirme a un espacio que desconocía, que era la mal llamada música culta, entrar fuera de la cosa popular a ese escenario también desconocido. Probé también acercarme a la comunicación desde la información, porque una de las frustraciones que tuve cuando vino esa exigencia de tener el carnet de locutor para ejercer en la ciudad de La Plata, fue fallida mi ingreso en ese momento a la Escuela de Periodismo y Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata. Por tanto, por el ISER tuve que dejar medicina, felizmente para mucha gente que debe estar agradeciendo que no haya tratado una persona como yo, y dejé a un costado momentáneamente el periodismo para ejercer la locución. Probamos ese grupo, ese equipo de amigos, compañeros del ISER, todas las alternativas. De allí recuerdo, bueno, a Cecilia Laratro, que durante mucho tiempo estuvo conduciendo las noticias en el Canal 7, en la televisión pública. Ya la nombré a Liliana Daunes. María Esther Sánchez, que fue locutora de Juan Alberto Badía, compañera oriunda de Chacabuco, en la provincia de Buenos Aires. Alberto Talión, bueno, grandes queridos amigos, que César Gómez, el compañero de Riverito, el hombre de la danza de la fortuna, muchos queridos compañeros que ya habíamos hecho esta experiencia y fuimos acomodándonos, de modo que yo me acerqué más a la cuestión periodística, me acerqué más al fenómeno de la información, tuve la oportunidad de dirigir y ser uno de los co-creadores de Mitre Informa Primero, allá por el año 1983. Tuve también la fortuna de trabajar en Radio del Plata, en Radio Noticias del Plata, durante mucho tiempo, y finalmente, al cabo de los años, terminé acomodando mi actividad como locutor hacia el periodismo. Yo creo que ese es el ejemplo, digamos, de la versatilidad como expectativa de generación de oportunidades laborales y también como expectativa de hacer algo que nos gusta desde el punto de vista vocacional. Yo entiendo que hay una señal, hay una llama encendida, pongamos el efecto, el impulso inicial que determina que uno quiere acercarse a los medios de comunicación, donde hoy es más sencillo comunicar, comparado con aquellos años donde los medios eran tan poquitos. Recuerden que estaba vigente una ley de la dictadura, de la primera dictadura, la de Onganía, y después en el año 80 vino la otra ley que duró hasta hace pocos años atrás, y era muy difícil que aparecieran medios o nuevos medios, y entonces había que encontrar un hueco en aquellos medios que ya estaban funcionando y donde las cosas eran bastante difíciles porque estaban todos los puestos ocupados, de manera que uno aspiraba a hacer alguna suplencia en la locución comercial o alguna suplencia en los informativos, donde comenzara un rodaje y un roce, como para tener idea en esa serie de vinculaciones, con quién y dónde se podía negociar la posibilidad de conseguir un empleo. Hasta que llegó en el año 77 Radio Nacional, yo tuve esa tranquilidad y al mismo tiempo, basándome en el trabajo que desarrollaba en Radio Nacional, comencé a hacer otras tareas en otros medios privados en forma simultánea, cosa que sucedió, si no me equivoco, hasta entrados los años 90, hasta que después, modifiqué un poco mis actividades para otros escenarios.
siendo locutor, terminé siendo director de medios de la Municipalidad de Avellaneda, el director de prensa de una intendencia. Yo estoy aquí en Avellaneda, en la localidad de Wilde, donde me vine a vivir hace unos años atrás, unos cuantos años, y bueno, por afinidad con los compañeros aquí, la gestión política me invitó a participar allí, y en el año 2010, en el año en que se crearon las llamadas universidades del Bicentenario, el rector organizador, designado por la presidenta Cristina en ese momento, me invitó a armar los medios de la Universidad de Avellaneda. Y allí creamos Radio UNDAB y UNDAB TV, que son los medios de comunicación que actualmente sigo dirigiendo. Imaginen entonces esto, hablando de la versatilidad. Carné de locutor bajo el brazo, circulación en la ciudad de Buenos Aires, apenas una docena de un poquito más de radios, las FMs estaban pegadas a las AM, de manera que uno podía iniciar una suplencia comercial en, qué sé yo, Radio Rivadavia y hacer la suplencia en la FM de Radio Rivadavia, o la de Radio del Plata, o la de Radio Mitre, y al cabo del tiempo haber pasado, por obra y gracia de ese carnet de locutor y alguna que otra voluntad o curiosidad para conocer efectivamente cuáles eran los nichos posibles dentro de la profesión, terminar, bueno, dirigiendo el puesto más complejo, Radio Nacional en todo el país, o armar una emisora de radio universitaria con un sesgo distinto completamente a lo que uno ha hecho toda la vida, para dotarla de una programación especial vinculada con la universidad, en una proyección también colectiva y voluntarista, en una asociación de radios universitarias que obviamente incluye Catamarca, que se llama ARUNA, la Asociación de Radios de Universidades Nacionales Argentinas, de la que fui también secretario y vicepresidente hasta no hace un par de años atrás. Entiendo que a lo mejor es un poco complicado lo que estoy señalando para definir esta cuestión de la versatilidad, no marcándola como un ida y vuelta permanente, sino como una capacidad que tiene cada uno de nosotros, advertida la vocación por la locución, por la comunicación, para ir buscando el lugar donde aproximarse al sitio donde uno se sienta más cómodo. Y esto, por supuesto, está condicionado a varias cuestiones. Una de ellas, obviamente, es la cuestión económica, la vinculación con una actividad laboral, porque de todas maneras, nos guste o no, es una actividad laboral la nuestra, más allá de que la hacemos en un plano de profundo cariño y amor, porque uno siente que está bendito desarrollando la profesión que eligió y pudiendo sostenerse a partir de ella. Ese fenómeno siempre es complejo, y a medida que las situaciones se han facilitado desde el punto de vista de la posibilidad de potenciar y multiplicar medios, pareciera que inversamente se ha complejizado mucho más el tema del acceso a tener un salario digno, un ingreso económico para poder sostenerse profesionalmente. Pero no soy pesimista, soy exageradamente optimista, porque realmente creo que con empeño y con mucha voluntad es posible llegar a hacer realidad ese sueño. Por eso esa prueba con el riesgo incluso del ensayo y el error en la búsqueda de distintos espacios para desempeñar la tarea que uno tiene, se puede dar perfectamente en la locución de una actividad pública, una institución, se puede dar en un nivel universitario, se puede dar en un sector privado, comunitario, cooperativo, privado o público. Creo que lo que hay que hacer es tener la voluntad de caminar, de profundizar, de perfeccionarse, porque además ahora hay otros requerimientos que son mucho más exigentes de los que tuvimos nosotros allá por la década del 70. Hoy sería imposible que una persona ingresara simplemente con su buena voz si no tiene algún conocimiento de edición, de trabajo en la navegación, en esta cuestión de la virtualidad, de los conceptos de la digitalización, de buscar mecanismos como, por ejemplo, generar su propio medio de comunicación. En la Argentina hay, creo que más de 4.000 emisoras por streaming, radios online,
algunas de ellas les va bastante bien y han generado una suerte de alternativa a la labor convencional, con la diferencia que su emisión no va por aire, y al mismo tiempo nuestras radios, incluyendo Radio Nacional, están acompañadas de una plataforma complementaria que no solamente transmite a la radio por streaming, sino que también permite acceder a producciones especiales, a contenidos especiales. Incluso tal vez este taller que está haciendo ahora Radio Nacional Catamarca sirva para hacer algún recorte de utilidad de contenidos por afuera de la programación y tener un registro o un archivo o un recurso para repasar, más allá de la calidad o no de quien está hablando, mecanismos que tengan que ver con esas posibles situaciones y variaciones de la actividad profesional. Yo entiendo que hay un conflicto en este momento que se ha extendido en el tiempo, que es un conflicto que tiene que ver con la salvaguarda de la formación y la cuestión profesional, que sigue estando prevista y vigente en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, respecto de otras alternativas profesionales que terminan haciendo, en todo caso, o cumpliendo las mismas funciones que históricamente estuvieron designadas o asignadas al locutor, a la locutora. En ese sentido, durante mucho tiempo, como dirigente gremial del Sindicato de Locutores allá en los años 80, suscribí esa idea de generar alguna polémica, crítica y en algunos casos hasta sanciones a los medios que no contrataban compañeros para trabajar y para desarrollar esas tareas que terminaban haciendo, no sé, modelos, actores, actrices. Después me di cuenta que en realidad lo que había que hacer es trabajar no conseguí un éxito en lo que voy a contar, pero sí trabajar en la idea de que hay otras acciones posibles a partir, en todo caso, de una buena voz o de una buena disposición ante el micrófono, que son aquellas que tienen que ver con la investigación de lo que nos pasa, de sacar la radio a la calle, de entrar al territorio y de buscar en esas narrativas nuevas mecanismos también que nos encarrilen hacia un espacio profesional. Está el fenómeno de la tecnología que hoy permite con mucha más facilidad que la época que andábamos nosotros con nuestro grabador a cassette, buscando la nota, buscando una moneda y un teléfono público para transmitir la noticia a la radio para la cual trabajábamos. Hoy eso se resuelve mucho más sencillamente y mucho más dinámica, de modo que creo que allí está el nudo que hay que desentrañar. Cómo encarar desde la profesión, desde la figura del locutor, aquella convencional, donde nos metían más o menos en un corset almidonado y nos decían cómo había que hablar, cómo había que vestirse, qué cosas se podían decir y cuáles no se podían decir, a esta realidad donde, como vemos, hay un sector importante que tiene acceso a los medios monopólicos, a los medios hegemónicos, que por allí diciendo una burrada, cualquier tontería, tiene una trascendencia extraordinaria, y a veces el fenómeno de la palabra sólida, del pensamiento consolidado, del debate serio, queda perdido, queda eclipsado por este tipo de acciones que, multiplicadas por el poder de los medios hegemónicos, termina resistiendo uno a esa intención de poner un poco más de fundamento, de poner un poco más de pensamiento en el momento de comunicar. Entiendo, de nuevo, volviendo al origen de este taller, que agradezco infinitamente que me hayan invitado para poder hablar de estas cosas, que no somos personas disponibles para hacer otra cosa más que no sea la de la comunicación. Y acá estoy diciendo que está en el marco de la versatilidad el escenario de la publicidad, de la conducción de un programa, de la selección musical, de un programa de noticias, de la entrevista, del desarrollo de la crónica, en fin, cosas que atraviesan permanentemente los medios de comunicación.
Por eso decía que hay un costado, a mi juicio, negativo de la versatilidad, porque por allí hay personas con talentos múltiples que terminan haciendo de todo un poco y nunca estarán cómodos con lo que están haciendo, porque a veces por obligación o por necesidad terminan aceptando otras reglas de juego que no son las que necesariamente nos prepararon para la profesión. Y en eso me parece que hay que hacer, poner el acento no solamente en el esfuerzo individual, sino en la construcción permanente, sobre todo desde lo público, de medios de comunicación que sumen compañeros en función justamente de la construcción colectiva de un proyecto. Es difícil, a veces es complicado. La Argentina tiene algunas caídas extraordinariamente duras que hacen que se sufran parates o haya retrocesos, pero sin embargo me parece que el camino desde lo público, y al decir lo público incluyo 63 radios universitarias en la República Argentina, una suerte de segunda cadena posible junto a Radio Nacional, la potencialidad que tiene esto para que los que están procesando el análisis de la vocación hacia la locución, hacia la comunicación, vayan viendo también en ese territorio la posibilidad de colocarse en alguna función donde puedan resolver esta ecuación que siempre es compleja, pero es compleja en cualquier actividad, la de estar trabajando a gusto, sentirse remunerado y también formar parte de un proyecto colectivo, armonioso y feliz, porque también en este oficio uno ha trabajado con dolores de panza, con riesgos prequirúrgicos, con esfuerzos, con embarazos avanzados, y así todo hacia el otro, hacia el que le dirigimos el mensaje, hemos puesto lo mejor de nosotros, y yo creo que allí es donde está la clave. Miro a mis compañeros, todos sexagenarios, que pasamos por allí en aquel grupo inicial del ISER en la década del 70, y enfoco en ellos el mismo esfuerzo y el mismo amor de aquellos primeros días, cuando salimos a recorrer los caminos a ver dónde nos podían colocar un micrófono delante y generar esa posibilidad de comunicar. Y yo creo que allí está la clave. Digamos que hay un gran esfuerzo personal, pero que necesita de una concepción colectiva, porque el medio de comunicación en realidad no lo hace una persona sola, no lo puede hacer, y no puede en todo caso resolver más que los trazos directrices, pero necesitan de un compromiso y un componente de equipo que desarrolle esa tarea. Pasa en las empresas privadas, a veces más dolorosamente, donde hay una tragedia todo el tiempo en materia de levantamiento, despidos y salidas de personas. Y pasa también en el esfuerzo que tienen que hacer muchos medios de comunicación más chiquitos, que por ejemplo en la tragedia, en la pesadilla neoliberal que terminó en el año 2019, terminaron teniendo que cerrar por razones insólitas, como por ejemplo no tener recursos para pagar la luz que gastaba el transmisor de la radio. De manera que ese esfuerzo colectivo tiene que tener una planificación, y voy a usar el término empresa, pero no como empresa comercial, sino la empresa, el lanzamiento conjunto de un proyecto que en el medio de comunicación sin duda alguna tiene una pieza fundamental en la figura del locutor, sea cual fuere el lugar que éste ocupe. Yo he conocido locutores que se quedaron al frente de una discoteca, que se quedaron al frente de un servicio de noticias, que se hicieron cargo de la construcción de proyectos periodísticos formidables, y sin embargo todo el mundo pensaba que eran buenas voces sin cerebro. Teníamos cerebro, y en algún momento lo empezamos a utilizar junto con nuestra voz y con la posibilidad de encontrar esos huecos posibles para manifestarnos profesionalmente en el lugar donde nos sintiéramos más cómodos. Más o menos creo que esta es una suerte de síntesis. Podría hablar de experiencias de maestros extraordinarios, de tipos que me dieron caminos, como uno que me dijo, quédate tranquilo, el primer día que me tuve que ir de una radio. El primer día que me tuve que ir de una radio fue en Radio Provincia de Buenos Aires, cuando se produjo el golpe del 24 de marzo del 76, y en la puerta de la radio
todos acongojados, porque además sabíamos que se venía una noche muy oscura, alguien me dijo, pibe, el dial es largo. Hoy ya creo que ni se habla del dial, pero el dial era la manijita que tenía la radio, la perillita, para ir sintonizando las emisoras que uno quisiera escuchar, y efectivamente me dio esa idea, y el dial era evidentemente largo, porque hasta estos días sigue andando la radio y nos sigue abriendo las puertas, así que, como dije al comienzo, soy un agradecido a este medio que nos ha dado tanto y que nos permite seguir como ahora intercambiando ideas, información, así que voy a cortar acá porque seguramente habrá algunas preguntas que algo me han pasado, de modo que abrimos esa canilla de comunicación, compañera. Sí, Mario, qué lindo es poder seguirte en esa carrera profesional, y vamos a darle paso a Camila, nuestra compañera Camila Ortega, que tiene allí el detalle de algunas preguntas, de muchas de las preguntas que llegaron al formulario de inscripción, así que Cami, adelante vos, por favor. ¿Cómo está, Mario? Mucho gusto, es un honor, la verdad, poder escucharlo y un gustazo, sobre todo alguien con tanta trayectoria y con tanto conocimiento. Estuvimos haciendo una encuesta estos días previos a los talleres y bueno, fueron mandando a las personas sus preguntas, seleccionamos varias, pero bueno, ahora vamos con dos que consideramos del equipo que eran bastante interesantes. La primera es cómo trabaja un locutor en tiempos de pandemia y qué enseñanzas les dejó a usted este tiempo tan loco y tan atípico para todos nosotros. Eso por un lado sería la pregunta. Y por otro lado, que esto que hablaba también usted, ¿no? De todo el bagaje personal que nosotros llevamos cuando vamos a desarrollar nuestro trabajo, ¿qué papel juegan las emociones dentro del rol del locutor? La objetividad y las construcciones subjetivas, ¿no? ¿Cómo juegan eso en cuanto a la profesionalidad que uno le pone? No te entendí la segunda pregunta. ¿Cómo juegan qué? No escuché bien. ¿Qué rol juegan las emociones? Las emociones, perdón. Sí, sí. Ya está. Sí, gracias. Bueno, el tema de la pandemia, ahí sí me tengo que poner un poco en primera persona, porque soy una persona mayor, soy una persona de los grupos de riesgo, y hay algo curioso que pasó. En febrero del año pasado, yo estaba despidiéndome de mi actividad en Aruna, porque venía una conducción nueva, y me crucé en un acto, en una actividad con Alejandro Ponlecica, al que hacía mucho que no veía, y ahí surgió la posibilidad de volver a Radio Nacional. Tengo que contar esto porque es una cosa tan insólita que nunca pensé que me iba a pasar en la vida, que fue regresar y poner un programa en el aire el año pasado, el día 16 de marzo, y no pisar de nuevo Radio Nacional hasta el día de hoy, porque el 16 de marzo comenzó el proceso que terminó con la decisión del gobierno de crear el aislamiento, producto de la llegada de la pandemia, y entonces, a modo personal, lo que tengo que decir es que efectivamente, en mi caso, mi actividad se desarrolla íntegramente en este lugar. Este lugar es una pequeña oficina que yo me armé en mi casa, donde tengo mis discos atrás, y algún panel acústico que me permite haberle dado cierta sonoridad radial, y desde aquel día, 16 de marzo, que fue el primer y único día en mi regreso a Radio Nacional que estuve en Maipú 555, hago toda mi actividad desde aquí. Grabo aquí, hago la salida en vivo desde aquí, y me desenvuelvo dentro de lo posible desde este lugar, tratando de seguir haciendo mis actividades, tanto de la radio como la actividad en la universidad, donde no solamente tenemos la radio, sino también tenemos una señal de televisión. Pero en general yo creo que la virtualidad y la tecnología han determinado que va a haber una acción distinta una vez que pase la pandemia. Esto creo que va a pasar, y espero que pase también en otros escenarios, porque mientras muchos argentinos han perdido un ser querido, se han contagiado y están sufriendo por la situación económica, por el precio de los alimentos y demás, hay un grupo muy reducido que ha ganado muchísimo dinero
y sigue ganando dinero aún a costa de la desgracia de la mayoría. Y entonces yo creo que ahí hay que empezar a pensar en una normalidad distinta, pensando siempre en que hay que incluir y que hay que pensar en el otro. Y en la radio, tal vez esta posibilidad de la versatilidad, hablando de esto a través de la comunicación, se puedan generar nuevas formas de producción y de actividad profesional a través de la virtualidad. Me parece que ese es una enseñanza que tenemos que tomar más allá del cuadro complejo de la pandemia. Y en este caso he visto en estos días, tenemos compañeros contagiados por no estar en la radio, sino curiosamente o porque se abrió la presencialidad en la ciudad de Buenos Aires y entonces un hijo o una hija se contagió en la escuela al romperse las famosas burbujas y eso produce una enorme dificultad. Y la misma situación de las radios. Creo que somos varios los conductores veteranos en Nacional en Buenos Aires que estamos guardados en casa y así todo estamos produciendo nuestros programas de la mejor manera posible. Eso creo que ha pasado también en buena parte de las emisoras de Radio Nacional del país, donde con mucho esfuerzo los compañeros han sostenido la radio. Es curioso porque en el momento en que comenzó la pandemia, cuando uno cree que la radio para mucha gente está gagá o condenada a su desaparición, yo me encontré con la sorpresa gratísima de que muchos niños, en donde no hay conectividad, tuvieron la posibilidad de seguir educándose escuchando la radio. Y cuando uno piensa que hay pequeños de 4, 5 años, 6, 10, escuchando la radio de nuevo, primero tiene una garantía de continuidad a futuro de esa experiencia. Y segundo, también tiene, una vez más, el rol fundamental de la radio pública, porque esto también hay que decirlo, no ha habido una sola emisora privada que haya sumado esa posibilidad de seguir educando a nuestros chicos a través de sus medios de comunicación. Estoy hablando de las radios privadas con muchos recursos a las que les importa seguir recaudando y no esta respuesta social, esta devolución. Así que creo que en el escenario de la pandemia, para ir cerrando, creo que hay que empezar a tomar nota de esta experiencia para saber de qué manera, con la mixtura presencial, virtual, se pueda seguir construyendo una radio mejor, una radio, imagina uno, extraordinariamente mejor, porque estamos acá, yo estoy en la ciudad de Buenos Aires, en las inmediaciones de la ciudad de Buenos Aires, ustedes están allí en Catamarca, podríamos estar charlando con amigos de México, desde la India, desde Perú o donde fuere, y eso, en la época en que yo empecé a trabajar en la radio, se conseguía únicamente llamando a una operadora de larga distancia y la señora le decía, mire, quédese tranquilo que en 4 horas le hago la comunicación. Y hoy simplemente con un teléfono celular uno está charlando con un amigo que está radicado en España o en México con la misma facilidad con la que habla con una persona cara a cara. Así que creo que de eso va a salir. En cuanto al tema de las emociones, he llegado a un momento de mi vida que no sé si las estoy controlando mucho. A mí me emociona mucho esto que te decía de ver los chicos educándose en la radio, y al mismo tiempo me emociona mucho seguir viendo, qué sé yo, la dignidad de las madres y las abuelas con 90 años dándonos el ejemplo de lucha. Así que ahí no puedo menos que doblegarme y aceptar que uno primero es un ser humano, está vivo y pasa por sus fibras efectivamente esas emociones. Después hay una tarea profesional, tal vez más fría, si se quiere, desde el punto de vista en la construcción del aviso comercial o el requerimiento de un producto específico o de algún formato periodístico, como puede ser una entrevista, donde a veces hay que tomar distancia y eludir esto que se ve tan frecuentemente que a mí no me gusta para nada, que es que el que entrevista se transforma en la estrella y el entrevistado termina contestando con monosílabos. Me parece que esas cosas, allí sí hay que dejar un poco de lado las emociones
y sí sentir la satisfacción, el placer de poder interactuar con el oficio, con mucha gente en el marco de la comunicación. Yo, a mí no me ha afectado, sí hay una gran carga subjetiva, ideológica en las cosas que hago desde siempre, por lo tanto, esa referencia de que hice una fiesta el día que Clarín me echó de Radio Mitre, para mí fue un premio, no fue un castigo, porque realmente era oprobioso estar allí, y estoy hablando hace 30 y pico de años atrás, cuando muchos compañeros estaban sufriendo realmente la opresión de no poder expresarse, como ahora sucede, ¿no? Si no se suscribe la línea editorial de ese medio. Yo creo que allí hay más que emociones, usar la voluntad y definir también desde el punto de vista ético a dónde uno quiere estar parado y hasta dónde está dispuesto a entregar esas banderas, esos valores, esos principios. Pero no me sentí afectado en todo caso me ha emocionado estar en algunos lugares que han quedado marcados en la historia argentina reciente, como eso que contaba del Cabildo, o de haber intercruzado alguna que otra palabra con alguno de los presidentes, o haber hecho un programa con un presidente, como me tocó hacer en el año en que estuve dirigiendo Radio Nacional. Esas cosas sí dejan un saldo emotivo desde el punto de vista de la experiencia, aunque mirándolo a la distancia me parece que más o menos profesionalmente me la saqué de encima las emociones como para sacar el producto con dignidad. Mario, la consulta, más allá del contexto histórico en el que te ha tocado vivir y cómo has transitado cada una de tus actividades y espacios públicos y privados, muchos quieren también y apuntan al tema de las técnicas. Esa técnica que nos permite ser versátiles, cambiar y ubicarnos en un lugar determinado o en una situación determinada a la hora de comunicar, a la hora de emitir nuestro mensaje como locutores, ¿no? Esos tips o esas técnicas o viene acompañado con el carisma, se tiene o no se tiene, se es o no se es versátil o se puede ir desarrollando en el transcurso de la actividad. Bueno, yo creo que como en todas las disciplinas hay variables que son parte de la condición humana. Yo he tenido, a ver, si pusiéramos esto en el terreno de lo futbolístico, no todos los jugadores juegan igual, algunos se destacan más que otros, algunos están más cómodos en un puesto en la cancha y otros rinden más en otro lugar. No sé si vale la comparación, pero me parece que aquí es más o menos lo mismo. Yo creo que hay compañeros que han hecho un excelente trabajo en materia de investigación periodística, siendo locutores, y han relevado hay gente que quedó con comodidad instalado en un lugar donde se encontró cómodo, que se encontró trabajando bien y no hizo nada más que el desarrollo de su profesión desde lo que era la antigua locución comercial. En la época en que yo trabajaba en la radio con los primeros tiempos, había lo que llamaba el locutor tandero, el locutor de la tanda publicitaria, y la tanda era en algunas radios, era una carpeta con una gran cantidad de textos donde se lucían compañeros extraordinarios, formidables, que se sintieron siempre muy cómodos haciendo ese trabajo, que después, bueno, fue obviamente desplazado por la tecnología, la locución en vivo quedó reducida ahora a las transmisiones de fútbol, una cosa así, pero en esa época hubo gente que se sentía cómodo en ese lugar y también hubo gente que se sintió muy cómodo o muy cómoda en el informativo redactando noticias, transformando su tarea en la de locutor o locutora redactor, redactora. No tengo un consejo para eso. Tengo, sí, en todo caso, la recomendación de ver de qué manera uno puede, en un escenario, insisto, siempre complejo, elegir o seleccionar el sitio que más le guste, o en todo caso inventar una cosa que a lo mejor fue hecha o ya estaba inventada o hay que reanimarla o darle su impronta.
Ahí aparece efectivamente si es que hay o existe carisma, o si es que hay una vocación determinada algún tema específico al que seguir. Yo, por ejemplo, tengo una gran admiración, no es locutor, pero tengo una gran admiración por Gustavo Campana. A Gustavo le dimos un programa a nosotros en Radio Nacional hace muchos años, y es de esas figuras que minuciosamente se toman el trabajo de revisar la historia sonora, audiovisual, y producir después un material de investigación extraordinario. Hay colegas, hay compañeros que han hecho trabajo extraordinario. La nombré a Liliana Daunes. Liliana Daunes, en el tema de los derechos de la mujer, la cultura y la expansión latinoamericana, creo que ha hecho un trabajo extraordinario, formidable, y ahí ha encontrado ella su mejor momento, y sin embargo sigue acompañándolo Eduardo Aliberti en Marca Radio los sábados a la mañana, también con el mismo sentido, sin cambiar sus posiciones, sin cambiar sus principios y sus convicciones. Yo creo que sería muy, muy impreciso decir que hay un paradigma para cada una de nuestras actividades. No hay un modelo. Yo creo que, y acá hay que hablar también, perdón que me extienda, soy locutor, hablo demasiado a veces, hay que hablar también de esa comparación a veces para mí absurda que se hace de los que son más conocidos, los que han trascendido por la fama, lo que se llama fama o el éxito. Hay que hacer un homenaje, me parece, muy profundo y contundente a todos los colegas que todos los días, durante 100 años, pusieron las radios en el aire y que son solamente recordados por alguna familia, por la historia que releva cada una de las radios por donde pasó, si es que realmente guardan esa memoria. Hay una cantidad de trabajadores, locutores, locutoras, que han dejado marcas en cualquiera de nuestras ciudades, en cualquiera de nuestras provincias, a las que no se las ha rendido el homenaje por desconocimiento o porque presume uno que únicamente el famoso es aquel que debe ser homenajeado y no así aquel que construyó a lo mejor las bases de lo que es la tarea en Catamarca, en San Juan, en Mendoza, donde fuere. Allí me parece que es donde hay que poner el acento. Hay mucha mano de obra con mucho talento diseminado en la historia de la radio en la República Argentina, para salir un poco del ombligo unitarista de la Ciudad de Buenos Aires y reivindicar esos esfuerzos que han hecho cada uno. Hay programas de trayectoria folclórica, de investigación, de producción local que ameritan que efectivamente uno tenga que mirarse en ese espejo y no necesariamente en el de los famosos. Y dos clases de famosos: los famosos con argumentación sólida, con sostenida vocación laboriosa y profesional, y el otro de esa fama de 5 minutos de exposición que resulta a la larga tan efímera que ni vale la pena evaluarla en una charla, en un taller de esta característica. Bueno, una de las últimas también tiene que ver con las nuevas tecnologías y con la radio online. De pronto esa versatilidad también nos exige otro tipo de locución, otras modalidades. ¿Hay alguna apreciación al respecto, Mario? Yo lo que creo que algo dije al pasar, creo que lo que necesita primero es que hoy el locutor integral, como se llama ahora la carrera, tiene que tener primero un conocimiento, una vinculación amistosa con las nuevas tecnologías. No despreciarlas, no rehuir de ellas, tampoco sobreenamorarse, pero sí tener una vinculación amigable con el tema de las tecnologías. Luego he visto, hay una cámara de radios online en la República Argentina que nos nuclea, y yo tuve ocasión de andar visitándolas. La radio online es la radio sin la planta transmisora. Primera cuestión que hay que señalar, es un ámbito físico de las mismas características que tiene la radio convencional, o la radio como la conocimos y sigue siendo. Hay un estudio, hay un operador o hay un control. Lo que sí me parece que hay es una búsqueda en la radio online
que pasa por un recuerdo de cómo fue la radio desde los años 70, 80 y 90. Es decir, allí se está explorando, por ejemplo, el programa de una persona que hace un temario específico, puede ser, qué sé yo, cómo cultivar cactus, a un programa de golf, pasando por un programa de pesca, qué sé yo. Como en otra época existía en la radio abierta, en la radio DM, o más acá en las FM, la actitud en todo caso del locutor frente a esos medios desafiantes es primero conocer la tecnología con la que se mueven, porque además hay otro tipo de requerimientos, ya no es solamente la radio convencional, sino es esto que estamos haciendo. Esto sería perfectamente un programa de radio y no necesariamente tendríamos que vernos en el intercambio del Meet o del Zoom, y sin embargo esto sucede todos los días en la radio, y en el marco de la pandemia aún más. Muchos de nosotros estamos interactuando a través de la tecnología, haciendo de nuestra locución una cosa distante, bastante más fría que lo que uno quiere, que es estar en el estudio abrazando, tocando al compañero o a la compañera para darle la seña, mirándose a los ojos. Bueno, eso ahora no se puede, pero en algún momento se podrá. Así que, como dije antes, me parece que hay que buscar una actitud de mixtura de la presencialidad y la virtualidad e ir practicando para la radio digital, que no sé cuándo llegará, pero va a llegar, y tener allí la oportunidad de tener otros caminos para recorrer. La tecnología lo que ha traído es una posibilidad de comunicación extraordinaria, pero al mismo tiempo tiene un caudal siniestro de información y una cuota mínima de conocimiento. Yo creo que la clave allí, para todos nosotros que nos desempeñamos en esto, es tratar de desmalezar un poquito los contenidos de la cuestión digital y trabajar en el conocimiento, porque a todos nosotros nos atraviesan un bombardeo de información todo el tiempo, de los cuales si uno empieza a desmalezar, a lo mejor el 5%, el 10% es valioso y el resto es basura, y allí es donde tenemos que estar preparados para el uso de las nuevas tecnologías, saber si acoplamos o adherimos a algún tipo de comentario, a una información presunta, o si somos los giles que vamos a ir distribuyendo una información falsa, una mentira, y en algunos casos el riesgo de que se corra peligro incluso de vida, ¿no? Me parece que ahí el mensaje nuestro, fíjate que todavía siguen viviendo, y creo que va a seguir sobre todo algún tiempo más, el famoso mensaje al poblador. Muchas de nuestras radios nacionales son vitales en algunos lugares donde no hay otra forma de comunicación que no sea decirle a fulano que va a ir el médico esta semana, o que le van a llevar las ovejas la semana que viene, o lo que fuere. Esta cosa está conviviendo en situaciones donde la conectividad no es posible o es cara para que el inversor privado, ahí hay un rol del Estado que tiene que empezar a cumplirse seriamente, pero quiero decir que esa antigua radio convencional está conviviendo con esta capacidad de información y de intercambio extraordinario que tenemos. Bueno, la picardía, en todo caso, del locutor, del comunicador, será entrar en los carriles correctos y no equivocarse desviándose, como pasa, ¿no? Porque ustedes vieron que pasa que alguien dice una burrada y su multiplicación es tan grande que termina siendo una verdad relativa, ¿no? Bueno, Mario, ya para ir finalizando, Cami, seguramente alguna de esas preguntas que nos han llegado y que condensamos, porque muchas se repitieron, y bueno, y seguimos abusando de tu generosidad, y vamos con la última pregunta, Cami. Bueno, sí, esta también me pareció como, y al equipo también nos pareció como muy interesante, como para englobar, sobre todo en estos tiempos como comentábamos, tiempos adversos, tiempos de autogestión. Lo último que me gustaría preguntarle es cómo autogestionamos nuestro trabajo, ¿no? Y me parecía como muy interesante esto que hace minutos hablaba y nos decía que se ha tenido que ir adaptando a las grabaciones en su casa y a las diferentes dinámicas que engloba la radio hoy. Entonces me parece interesante ese contenido que para las personas que están presentes ahora. Bueno, sí, mira, te voy a mostrar algo para los que están viendo.
acá está mi micrófono que me armé yo solito, y atrás están mis discos y mis cosas. Confieso, hasta dónde llega uno en el afán de poder cumplir con la tarea. Este lugar, yo soy padre de 3 hijas, cada una de ellas ha hecho su vida, son grandes, son mujeres hechas y derechas, y esta era la habitación de una de ellas en esta casa, y la adapté para trabajar, pero no por la pandemia, la adapté para trabajar por una de las situaciones, porque no todas son rosas en este camino hay espinas también, y en el año 2018, yo hacía un programa en Radio del Plata en esa época, de 4 a 6 de la mañana, y empezamos a tener dificultades para que nos pagaran los sueldos. Entonces, poco a poco me di cuenta que yo podía hacer un gran ahorro del traslado, de llevarme a mí mismo con mi auto, porque a esa hora el transporte es complicado, y ahorrar desde allí e instalarme en casa hasta tanto se normalizara la situación, cosa que nunca sucedió. Y allí me instalé en este lugar, y desde allí, durante mucho tiempo, hice ese programa, y como dije, desde el año pasado, con la pandemia, agradezco haber armado este pequeño espacio donde tengo mi computadora, mi micrófono, una pequeña consolita para poder ingresar a la computadora y grabar, y transmitir desde acá, por la comunicación convencional o por este tipo de medio. En eso creo que está, y tuve que hacer un aprendizaje, porque la verdad que aún me cuesta todavía comprender con la facilidad que hacen los chicos su contacto con la tecnología. Nosotros somos, la verdad, analfabetos digitales absolutos, y tenemos que ir haciendo un aprendizaje en función de las nuevas demandas tecnológicas. Pero eso sí, tenemos también a cuesta una gran cantidad de experiencia que, adaptada a las nuevas tecnologías, puede recuperar formatos radiales, contenidos nuevos, redimensionados en función de la posibilidad tecnológica. Miren, yo acabo de grabar un programa que hacemos para la radio de la universidad con un amigo enorme, amigo nuestro, que está radicado en México hace 42 años y que tiene una compañía grabadora que se llama Ediciones Pentagrama. La vida me permitió ir a visitarlo 2 o 3 veces. Jamás imaginé que podíamos charlar y hacer un programa de radio, él estando en la Ciudad de México y yo estando aquí. Creo que esa es la esencia de la búsqueda de lo que uno tiene que hacer, porque si con esa habilidad, con la gratuidad, salvo pagar obviamente la banda ancha, uno puede generar un producto radial y, si querés, también audiovisual, aprovechando estas tecnologías, con poco espacio, haciéndolo desde su lugar, y salir con eso a buscar también un resarcimiento económico para hacer un producto radial, o televisivo o audiovisual complejo, desprender de ahí podcasts que hoy están tan de moda. En la época mía se decía micro, pero es más o menos lo mismo, lo que pasa es que ahora lo podés ver a cualquier hora, en cualquier lugar, o escuchar en cualquier hora, de cualquier lugar. Todo eso me parece que tiene que tener la suficiente entereza a alguien de bancarle la apuesta, de armarse de paciencia y de generar dentro de los espacios donde se lo permita la posibilidad de colocarlo a circular. No sé si ustedes vieron ayer la referencia que hizo la vicepresidenta a ese chico que con su computadora de Conectar Igualdad hizo una canción y está siendo visitado por, no sé, millones de personas. ¿Por qué no pensar en alguna tarea de un locutor, locutora, vinculada con la música, con la investigación, con la curiosidad, con los archivos, generando propuestas de esta característica, para que, bueno, definitivamente esos nichos que presentan la nueva tecnología también sean invadidos por los viejos y queridos locutores? Mario, has sido tan generoso, tan amable con tu tiempo desde el comienzo, porque creo que hay algo que no se enseña, que no lo enseñan en las tecnicaturas, en la universidad o en los talleres o en la formación profesional, y tiene que ver con ese don de gente y esa humildad
porque quiero decirle a los presentes, desde el comienzo ha tenido una apertura y a cada instante también en qué más puedo colaborar. Han sido cruces de mensajes para poder llegar a este día de taller con una amabilidad única y absoluta que no es común encontrar, ¿no?, en personas de gran trayectoria. Así que agradecemos muchísimo. El equipo de Radio Nacional Catamarca te agradece este tiempo que nos has dispensado para compartir este último día de taller. Bueno, no, yo insisto, te agradezco y agradezco a todo el equipo. Eh, Tengo que ir a Catamarca cuando vuelva la posibilidad de estar en la fiesta del poncho. Tengo que ir, en todo caso, ya le dije a Federica, a hacer el programa desde la radio un día, mandarnos para allá. Hace mucho que no ando por San Fernando del Valle de Catamarca y la verdad que uno añora esto. El tiempo de la dirección de Radio Nacional me permitió hacer una recorrida ligera por las radios, porque allí es donde uno aprende. Ahí uno se da cuenta cuando el compañero de Río Mayo tiene una dificultad para llegar, el que está en el medio de la meseta en Gregores, el calor inaguantable que puede hacer en las lomitas, todas esas cosas se ven, por supuesto, no se encuentra la virtualidad, pero uno es latinoamericano, es argentino, para colmo es peronista y vive dando abrazos y esas cosas se extrañan. Así que los abrazo a todos, a todas, a todos desde acá. Gracias. Ustedes son más generosos que yo en haberse interesado en que a lo mejor lo que pueda contar tenga alguna utilidad y pueda ser útil para orientar vocaciones y abrir caminos para los compañeros, compañeras que están andando este camino tan rico de la comunicación. Así que será hasta cada momento. Cuando necesiten, acá estoy. Gracias, y los invitamos porque habrá poncho virtual. De todas maneras pueden lo Sí. mismo ingresar y seguirnos porque habrá una fiesta nacional del poncho e internacional, virtual este año, y una feria artesanal que se va a postergar un poquitito, pero no podemos dejar de compartir con todo el país y con todo el mundo esa fiesta tan cara a los sentimientos de los catamarqueños, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por esa mención. Y si hace calor, aunque sea con el calor profundo y habiéndonos vacunado todos, y hay que ponerse el poncho en diciembre o en enero, también estaremos por allí. Gracias a ustedes. Buena Gracias vida a para vos. todos. Feliz día del locutor Muchas mañana, gracias. Muchas Sí, Feliz gracias. día y feliz mañana. día del locutor. Muchas gracias. Hasta la Gracias, próxima. gracias. Bueno, así despedimos al locutor y periodista Mario Giorgi, que con toda su experiencia de tantos años vividos y transitados por distintos espacios, ha servido como experiencia, ¿no? Poder compartir esa experiencia de vida profesional nos hacen ver de qué manera podemos llegar a ser versátiles también y con algunos tips ahí presentados. Bueno, felicidades a los colegas y no se vayan porque tenemos, Cami, vas a ser la encargada al comienzo de estas jornadas de talleres, ahí le decimos chao, chao, gracias Mario. Sonia, nuestra directora, había mencionado de un par de sorteos que íbamos a hacer, ¿no? No en un concurso, un sorteo entre los presentes a este taller. Y vamos a recordar y agradecer a Sofía Estamateas porque habrá un pase para el taller de storytelling y por otro lado a Estrella Codigoni también con este taller de biodecodificación y en esta oportunidad el próximo taller que dictará Estrella será desprogramando a nuestros hijos, ya sea como profesionales para compartirlo, comunicarlo, aprender o ya sea para disfrutarlo, vivirlo, experimentarlo de una forma o de otra. Vienen muy bien estos talleres que tanto con la biodecodificadora como con la coaching podemos llegar a disfrutar. Han sido muchas personas las que han ingresado a la plataforma desde el primer día hasta el día de hoy, así que bueno, Cami, en tus manos está la determinación de quiénes son los ganadores de estos dos talleres que obviamente se hacen en forma virtual. Bueno, primero que nada me gustaría, antes de decir a los ganadores del sorteo, me gustaría agradecer a todas las personas que se quedaron hasta el final de la reunión, que no son pocas, y sobre todo compartir la alegría y el orgullo de formar parte de este equipo que durante estos 3 días ha coordinado esta previa del Día del Locutor, ¿no? Y bueno, sobre todo eso, gracias, y ahora vamos con los ganadores. Para la sesión de biodecodificación de Estrella Codigoni ha salido sorteada Natalia Pautazo. Y para
la clase digital virtual de Storytelling, ha salido María José Caballero. De todas maneras, los ganadores van a estar siendo difundidos en las redes sociales. Les recordamos las redes sociales, estamos como Radio Nacional Catamarca en Facebook, @Radio Nacional Catamarca en Instagram. Así que bueno, para que si no están ahora presentes se puedan acercar a las redes sociales, de todas maneras van a ser publicados. Y bueno, gracias realmente y feliz Día del Locutor para todos. Gracias, Cami, gracias a todos los participantes. Nos despedimos ya de este Zoom. A todos, gracias por la participación y el acompañamiento desde el primer día de estos talleres. Y feliz Día del Locutor para mañana, para vivir un sábado a pleno, con mucho cuidado, por supuesto, en medio del contexto de esta pandemia que nos enfrenta justamente a un Día del Locutor en donde no habrá reunión social, no habrá la clásica fiesta o juntadita que hacemos entre los compañeros, pero sí seguramente una reunión más cuidada. A todos, muchísimas gracias y la despedida de esta plataforma. Aquí los dejamos a todos. Gracias nuevamente. Felicidades para todos. Felicidades, felicidades, colegas. Nerviosa. Era lo que decía, por un malo traje de agua, ¿no? Y son